Siempre me es muy grato contar historias, pero más las historias que me interesan y sobre todo aquellas en las que yo he formado parte. No es que sea importante, no lo soy. Somos parte de una sociedad que vive entrelazada y que ha sido muy liderada por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y a eso me voy a referir. La universidad ha sido formadora de generaciones de profesionales que han servido siempre al Estado de Durango e inclusive han incursionado en muchas partes. La universidad, desde su formación, tenía la vocación de crear profesionales a nivel licenciatura, y a excepción de la Escuela Comercial Práctica. Y se pensó y se trató en pláticas con el entonces secretario de la universidad, licenciado José Hugo Martínez Ortiz, de que la universidad debía de ser algo más que creadora de licenciados, ya sea en medicina o en contaduría o en veterinaria o en derecho mismo. Y la idea sería recibir alumnos, sobre todo de las comunidades del exterior de la ciudad, para que participaran como estudiantes y obtuviesen algún grado académico. Y se pensó en trabajo social. La idea fue creciendo y alimentándose. Después participó de esta idea el rector de la universidad, don Carlos Galindo Martínez, de feliz memoria, y empezaron a formalizarse ya algunos planes para crear una escuela que acogiera a alumnos, pero sobre todo también mujeres que egresaran de la secundaria y que ingresaran directamente a la universidad y tuviesen algún grado universitario. Y se pensó en trabajo social. El trabajo social era prácticamente desconocido en Durango como disciplina y como carrera. La gente no sabía, es más, ahora tampoco lo sabe cabalmente. ¿Por qué? Porque se han dado muchas definiciones de lo que el trabajo social es y de eso nos ocuparemos más adelante. La inquietud empezó a generar ya actos positivos y hechos que dieron nacimiento a la Escuela de Trabajo Social. Para ello se contó con la colaboración muy estrecha del entonces del director de la Escuela de Enfermería, porque se preguntaba, ¿dónde vamos a empezar? ¿Qué es lo más relacionado con trabajo social? Entonces se pensó en la Escuela de Enfermería. Y ahí estaba de director el doctor Arriaga, que también ya murió, y la licenciada en enfermería ahora, Ofelia Rojas de González, que era la secretaria. Ella fue muy entusiasta y empezaron a conformar la idea de crear la carrera y de recibir a los alumnos, básicamente alumnas, mujeres, en las instalaciones de la Escuela de Enfermería que estaba en la calle de Cuauhtémoc. Creo que todavía está ahí el nuevo campus, no sé si ya esté funcionando. Bien, para eso integraron un grupo de trabajo, y ese grupo de trabajo estuvo presidido por la maestra Guadalupe, se me escapan a veces los nombres, Guadalupe Rosalba García Lugo, y la trabajadora
Patricia Molinar Palma. Ellas coordinaron el proyecto y empezaron a aplicar el plan de estudios que había en Guadalajara. Y en el año de 1972, en marzo, el día 6, empezó la escuela a funcionar como tal, recibiendo alumnos. Y sorpréndanse porque se tuvo una inscripción de 135 alumnos, que era realmente extraordinario para su época. Entonces despertó mucho interés, a pesar de que lo que era el trabajo social no se conocía como tal. Lo que nos da una idea de lo acertado que estuvo el licenciado José Hugo Martínez al pensar en que era necesaria una escuela que absorbiera la población, juventud con estudios de secundaria solamente, es decir, no era necesario haber cursado la preparatoria. Y repito, comenzó a operar como escuela en el edificio de enfermería. Y tuvimos la oportunidad, conjuntamente con el licenciado Ángel Rodríguez Solórzano y el psicólogo Espinosa de los Monteros Óscar, el licenciado Jesús José González Jaques y el doctor Alfonso Perales Pardo y yo mismo a ser los catedráticos del primer semestre. Y pues ahí fuimos a poner un poquito de desorden en la escuela de enfermería, que eran muy circunspectos. Entonces las muchachas de trabajo social pues, siempre eran muy bulliciosas y todo, y constantemente pues, interrumpíamos en términos muy suaves las labores de allí de algún catedrático que estaba exponiendo y nos mandaban callar. La escuela avanzó en los 6 semestres que integraban la currícula de la escuela, se designaron los catedráticos y entonces hubo la necesidad de designar ya un director. Para esto ya se habían integrado otros catedráticos, entre ellos la licenciada en Trabajo Social Cintia Emilia Piña Pucci y algunas otras que participaron muy activamente en la formación de la currícula de la escuela y sobre todo en la creación de las prácticas. Trabajo social requiere de prácticas muy repetitivas y constantes, que consisten en asistir pues, a las empresas, a las instituciones, con los grupos sociales, con la finalidad de tener un contacto con los núcleos sociales a los que se pretende ayudar, entre comillas, ayudar. Y entonces llega el año de 1974, tenemos ya los 6 semestres operando, repito, en la escuela de enfermería. El Consejo Universitario, después de haberse cumplido esos 6 semestres, me elige a mí, Alfredo Bracho Barbosa, como director de la escuela, como primer director de la Escuela de Trabajo Social. Quiero advertirles que soy un improvisado en trabajo social. Me encanta la disciplina, es más, me conquistó y me hizo estudiar a fondo cuáles eran sus principales, que para ese entonces podríamos considerarlos como misterios, pero que no eran otra cosa que el cientifismo y la lógica llevados a una disciplina de carácter social con la finalidad de hacer que las personas
las comunidades, las instituciones alcanzaran los fines que legítimamente tenían derecho a obtener, pero que no encontraban el camino en ocasiones adecuado para hacerlo. Para eso estaba el trabajo social. Entonces, recibí la designación del Consejo Universitario con mucho gusto, porque además me obligaba a participar como miembro de la Junta Directiva Universitaria, que era la segunda autoridad de la universidad. Primero el Consejo Universitario y después la Junta Directiva. Hecho esto y teniendo ya un número muy importante de alumnos, era imposible que siguiéramos trabajando en las instalaciones de la Escuela de Enfermería. Y para ese entonces ya habían partido del edificio central de la Universidad Juárez las escuelas que allí estaban, entre otras la Nocturna y no sé, varias. Y la planta superior estaba pues casi vacía. Entonces le pedí yo al rector que nos diera cobijo, asilo, si se puede llamar así, en el edificio central, y lo hizo. Pero me dijo, comprométete a buscar lo necesario para la construcción de un edificio propio. Y tu tarea, como el Consejo Universitario lo ordena y la ley orgánica de la universidad, pues es realizar todas las acciones tendientes a conformar y a hacer que la escuela fuera operante y funcional. Entonces, la universidad no tenía bienes ni dinero. Entonces, no había un sitio que fuera de la universidad en el que se pudiese construir la escuela. Mucho menos había dinero para poder comprarlo. Entonces, pues, ¿qué hacer? Pues me dirigí con el gobernador, entonces el doctor Mayagoitia Domínguez, y le planteé la situación, le dije el número de estudiantes, le presenté un trabajo donde le decía pues de nuestras necesidades y de los beneficios que traería no solo a la universidad, sino a la comunidad entera, que la escuela funcionara adecuadamente y que necesitaba el edificio. El gobernador Mayagoitia Domínguez, muy comprensivo, me dijo, pues hay terrenos dentro del área urbana que son del gobierno del estado, pero no tienen las características que tú necesitas para construir la escuela, sobre todo pues el tamaño del terreno, los metros cuadrados necesarios para construir la escuela, y además que estuviera cerca de las principales arterias de comunicación de la ciudad. Pero vimos uno, estudiando el plano, que estaba en el recién empezado a ampliarse, lo que hoy es el Boulevard Francisco Villa, y que se encontraba pasando las vías del ferrocarril a Cañitas y yendo hacia el centro de rehabilitación hacia el lado derecho. Era un terreno de forma triangular que estaba invadido por lo que en aquel entonces se llamaba paracaidistas, y estaba poblado de casas hechas con materiales rústicos o desperdicios, láminas de cartón, madera reciclada, en fin, toda una serie de cosas, y lo habitaban un número muy importante de familias. Entonces el gobernador me pide, dice, oye, hay que convencer a estas personas de que nos devuelvan ese terreno, y a cambio de eso, pues prometerles uno en el que les podamos dar todos los servicios y que el terreno que desocupen sirva para la Escuela de Trabajo Social. Bueno, pues ese fue uno de los primeros compromisos muy importantes que hice. Acepté realizar todas las acciones necesarias
con apoyo, por supuesto, de los estudiantes, de las estudiantes, porque eran casi todas mujeres, y de las maestras. Y nos pusimos a trabajar. Y sin más explicaciones les digo que conseguimos que las personas que allí estaban nos dejaran o desalojaran una parte del terreno, el que está contiguo a lo que hoy es el Boulevard Francisco Villa, y se desocupó el terreno. Yo inmediatamente lo que hice fue ir con uno de mis amigos constructores y pedirle que enviara máquinas para poder nivelar el terreno, y se niveló. Volví a ir con el gobernador y él, con una gentileza y con una generosidad que siempre le caracterizó, me dijo: el único apoyo que te puedo dar es el de CAPSE, no depende de mí, pero tengo los contactos suficientes. Y total, él consiguió que CAPSE nos diseñara y empezara a construir después la escuela, y que está donde está ahora. Comenzó con 6 aulas, una se dedicó a la dirección y el área administrativa, y además teníamos diseñado unos cubículos Hassel y un auditorio. El auditorio no estaba contemplado en el presupuesto, pero de alguna forma conseguimos hacerlo construir, y se construyó, y entonces nos cambiamos, entre comillas, del edificio central al edificio que ahora ocupa la Escuela de Trabajo Social. Y ese fue el principio de lo material de la escuela. Posteriormente, pues a base de argumentos y ruegos, conseguimos que la universidad nos cediera el uso, dijo el rector, de manera temporal, pero por un largo plazo, el camión que tenía la universidad. El camión, si los universitarios de esa época, los años 70, se acuerdan, se llamaba el Pumita. Era un camión viejo, posiblemente de los años finales de los 50 o principios de los 60, pero que operaba bien, funcionaba bien. Y con ese camión empezamos a recorrer las colonias populares, las instituciones, y se establecieron las rutas para poder llevar a practicar a las estudiantes. Después se nos dotó de una camioneta pick-up y después una camioneta cerrada, y con eso resolvimos el problema de transporte. No éramos muy exigentes, pero lo hicimos. Luego después empezamos a conformar la biblioteca. Y la parte académica, que es lo importante, se diseñó el plan de estudios, lo aprobó la junta directiva. En el diseño participaron las maestras que habían integrado el comité de formación, y la escuela empezó a trabajar con normalidad y a egresar un sinnúmero importante de profesionales que se incorporaban de inmediato a la actividad laboral y económica. Yo era muy partidario de que trabajo social permaneciera a nivel técnico. Sin embargo, la corriente en ese entonces ya era de que si no era licenciatura, no era una carrera. Entonces, hubo voces, acertadas por cierto, de que habría que hacerlo a nivel licenciatura. El problema del nivel licenciatura contra el nivel técnico es que se requería, para hacer el nivel licenciatura, que las alumnas o alumnos cursaran previamente la preparatoria y luego estudiaran la carrera en 10 semestres, 9 quedó por fin.
lo que era pues sumamente gravoso para muchas familias que querían que sus hijas o hijos rápidamente se incorporaran al mercado laboral. Y de esta forma había esas dos posiciones antagónicas. Sin embargo, mientras que yo estuve, conservamos el nivel técnico y llegamos a tener un número importante de muchachas estudiando. Y me refiero siempre a damas, a mujercitas, porque pues teníamos cuando mucho 1 o 2 alumnos varones, que por cierto se distinguían por su capacidad y por su capacidad no solamente en el trabajo intelectual, sino en el de adaptación con las damas. Y de esta forma empezó a trabajar ya articuladamente la escuela. Empezó a tener mucha importancia, sobre todo en el centro de rehabilitación social. Si los centros de rehabilitación social requieren de un grupo muy importante de trabajo social para que atiendan no solamente a los internos, que tienen muchos problemas de existencia, de vida, sino a las familias, a las esposas o a los esposos, en el caso de que sean mujeres las que estén internas, y sobre todo los niños. Y también fue muy importante el aporte de trabajo social en las instituciones de salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE e inclusive en las clínicas particulares, en el Hospital Civil también, muy importantemente en el Hospital Civil. ¿Por qué? Porque había mucha gente a la que había que atender desde el punto de vista de trabajo social en esas instituciones. Luego se incorporaron las empresas. A las empresas les gustó mucho porque el trabajo social permitía que se alcanzaran estratos de cierta felicidad o de armonía en los hogares, y eso hace que las relaciones laborales fueran más estables. No es fácil conseguirlo, pero se intentó y se tuvo mucho éxito, al grado de que muchas empresas pues conservan en sus departamentos de relaciones laborales los trabajadores sociales que intervienen cuando un trabajador se enferma, cuando tiene problemas de carácter familiar, les dicen cómo enfrentarlo, cómo enfrentar el problema, cómo solucionar su falta de asistencia al trabajo, en fin, intervenir con el patrón, muchas cosas. Y entonces el trabajo social empezó a tener ya un impacto sobre la sociedad de Durango. Había muchas cosas así extrañas, como una anécdota: en algunas empresas no nos dejaban, no nos permitían que se hicieran las prácticas, porque la gente, mucha, que no sabía lo que el trabajo social era, les impusieron el mote o sobrenombre a las trabajadoras sociales de socialistas. Y en aquel entonces el término socialista, bueno, también ahora, asustaba a los patrones. Entonces nos negaban la entrada a las empresas. Entonces había que ir con los gerentes o con los administradores, con los de relaciones laborales, para decirles qué era el trabajo social, qué es lo que se hacía y cómo se hacía. Y entonces ya con un poquito de duda nos permitían la entrada. Pero ya que estábamos dentro, pues conquistábamos la empresa, por así decirlo, con eficiencia, con trabajo, con seguridad. Y de esa forma logramos la aceptación de trabajo social. Es decir, ya empezamos a saber que éramos una escuela y que ya éramos mayores de edad y que teníamos una presencia real en la ciudad. Hubo una circunstancia, la aprobación de los planes y programas de estudio por la Junta Directiva. La Junta Directiva
funcionaba o funciona en la universidad, obviamente con el señor rector, el señor secretario, que la hace de secretario de la Junta, un representante de cada escuela, un representante de los maestros de cada escuela y un representante de los estudiantes. Creo que así está conformada la Junta Directiva. Y pues integramos el programa de estudios y lo presentamos ante la Junta y no lo aprobaron. Y pues nomás nos dijeron, les aprobamos el programa, pero implementarlo era lo complicado. Hubo que solicitar ayuda a muchas partes para poder poner en práctica este programa, pero se logró, se conquistó. Las maestras fueron factor determinante para que esto ocurriera y también las alumnas. Y sobre todo ver el entusiasmo con el que se conducían, pues eso hizo que fuera aceptado nuestro programa de estudios y que se pusiera en práctica. La escuela estaba organizada de tal forma que funcionaba muy bien. Teníamos, como lo establece el reglamento, un consejo técnico consultivo, que era muy importante para mí, porque pues requería el consejo de gente que tuviese experiencia y capacidad y práctica en esto, y eso nos hizo salir adelante. Desde aquí mi reconocimiento al consejo técnico de la escuela. Bueno, más tarde, en 1974, o para 1974, egresó la primera generación y empezaron a incorporarse de inmediato a la vida laboral. Y para ese entonces, repito, ya teníamos un edificio propio, un programa de estudios aprobado, unas rutas de prácticas también ya bien recorridas, y entonces yo consideré que ya era necesario que yo me fuera. Yo era realmente un extraño en el paraíso en el sentido de que siempre recibí mucha atención, recibí muchas bondades, muchos ejemplos de cooperación y de amistad que yo agradezco. Pero era extraño porque aun cuando estaba haciendo, aunque soy un profesionista en las ciencias sociales, pues no soy trabajador social. Entonces creí conveniente y se lo platiqué al rector, que quería que siguiera en la escuela. Consideré conveniente pues retirarme para dejarle a los verdaderos trabajadores sociales, bueno, yo también ya lo era, la dirección de la escuela y la organización y el trabajo de la misma. Y le pedí al rector que aceptara que no se me propusiera para reelegirme como director terminado el periodo. Y así fue, y me dio mucho gusto que así fuera. Para entonces la escuela ya estaba conformada. Me siento tranquilo en cuanto a lo realizado y yo creo que se tuvo éxito. ¿Qué es un trabajador social? Bueno, eso es muy complicado, pero vamos a hacer algo prácticos, ¿no? Hay definiciones desde el punto de vista filosófico de lo que es un trabajador social, que es un profesionista de las ciencias sociales, que su tarea fundamental es ayudar a las personas, a los grupos, a las instituciones, a alcanzar niveles de excelencia en el desempeño de su trabajo. Y en lo individual, alcanzar la felicidad
Es una definición muy ambiciosa, pero hay otras que establecen que el trabajador social es alguien con las características profesionales y técnicas para poder entender los casos que se les presenten, ayudar a las personas que les consultan o que acuden a ellas para alcanzar niveles de satisfacción en su vida personal y social. En fin, hay muchas, algunas que hablan de que el trabajador social debe ser alguien que interviene directamente para arreglar, entre comillas, las cosas, y otras que dicen, no, el trabajador social debe de apartarse, debe ser un testigo escondido, por así decirlo, para que las personas, y esto es parte de otra definición, encuentren solución a sus problemas por sí mismas, ¿verdad? Simplemente señalándoles o haciéndoles que por inducción o por deducción, en todo caso, encuentren el camino a la solución de sus problemas, que van desde problemas de carácter familiar a problemas de carácter político e institucional. Y pues esto hace complicado la labor del trabajador social. En Estados Unidos, que es donde nació la carrera, pues tienen una tarea importantísima y un nivel dentro de la sociedad muy alto. ¿Por qué? Porque de ellos dependen, por ejemplo, pues todo lo relativo a los dictámenes respecto de si una persona debe de recibir la ayuda del Estado a través de las pensiones por incapacidad o por falta de trabajo, también para decidir sobre la patria potestad de los menores, quién de los padres, habiendo examinado la conducta de cada uno de ellos, debe de tener la patria potestad de los niños. En fin, toda una serie de... es un ámbito espacial muy grande en cuanto al trabajo de este tipo de profesionales. Cuando usted fue, o en su administración, o cuando fue director, ¿es cuando se creó la licenciatura o fue después? No. Como ganas de crearlos. No, fue después. Y me siento responsable y culpable de haber retrasado un poco el ingreso al nivel licenciatura. Y afortunadamente me equivoqué y lo reconozco. Pero en un principio pensé que estaba en lo cierto. ¿Por qué? Porque teníamos una población de alrededor de, bueno, no me acuerdo ahorita el número, pero más de 500 alumnos, que es un número muy respetable para el tamaño de la ciudad de Durango. Bien, cuando se establece el cambio de programa, ya no estaba yo de director, para que sea el nivel licenciatura, entonces la matrícula cayó totalmente, porque pues nadie le interesaba estudiar 7 años para ser trabajador social. E inclusive las maestras que ya estaban incorporadas de las propias alumnas integrando la planta docente, tuvieron que solicitar un acuerdo especial a la junta directiva para que pudieran hacer un curso intensivo y poder obtener el grado de la licenciatura, ¿verdad? Y poder incorporarse a dar clases. Afortunadamente el nivel de licenciatura pues fue operante, las necesidades de la modernidad que privaron en esa época exigieron ese nivel de licenciatura y ahorita está funcionando, está operando muy bien y qué bueno, felicito a la Escuela de Trabajo Social por esa circunstancia. ¿Dónde pensó, o bueno, en la actualidad, de cómo usted dejó la escuela a la actualidad, dice usted, en 30 años la escuela va a estar así, 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 o cómo pensaba que estaría la escuela ahorita en la actualidad? ¿Es lo que usted cree que sí es? ¿No es lo que cree? Es una muy buena pregunta. Para eso se necesitaban dotes de adivinador o de Nostradamus para poder pensar a 30 años. Sin embargo, pues bueno, nadie puede pensar que va a vivir a 30 años. En aquel entonces yo era muy joven, bueno,
me siento joven todavía, pero se pensaba en el futuro de la escuela. Por eso, cuando en la junta directiva se votó el programa de licenciatura, pues, y se aprobó, pues yo lo aplaudí y dije, tiene la escuela que superar esto. Y creo que la escuela está en su justo lugar ahorita. Podría, como todas las instituciones, como todas las personas, mejorarse, es evidente, ¿verdad? Y las sucesivas direcciones que me siguieron lo han hecho, lo han logrado, desde el punto de vista material y desde el punto de vista académico. Y lo han hecho muy bien. Y ahora tiene una aceptación increíble. No se puede concebir muchos de los departamentos de instituciones o de empresas sin la presencia de trabajadores sociales. Y además de eso, hay trabajadores sociales que prestan servicios en forma libre, es decir, se ofrecen la prestación en despachos y les va bien, funciona bien y le han hecho también un bien a la sociedad. Yo creo que veo a la distancia de 30 años, que es lo que me pregunta, como que la escuela ha triunfado, ha tenido éxito y ha realizado sus fines. ¿Anécdotas? ¿Ya nos platicó alguna otra anécdota que se le haga? No, pues sí hay muchas, porque la escuela pues estaba formada por puras damas y imagínese usted 30 o 35, 42 creo que cabían en el camión yendo a circular por las colonias y bajando los estudiantes, a las estudiantes uniformadas y y eso fue difícil, el uniforme, ¿verdad? Y pues había opiniones en favor y en contra. Yo decidí que votaran entre ellas y decidieron tener un uniforme y pues ya se tuvo. Entonces ya eran reconocidas como tales y pues eran muy alegres y ahí vienen las trabajadoras sociales y eran motivo siempre de mucho gusto. Y cosas extrañas, como por ejemplo cuando estábamos en el edificio central, yo les diría que soy muy apegado a cierto orden que tiene que llevarse siempre. Hay una barda, no sé si ustedes se den cuenta, en el segundo piso, que tiene una altura más o menos de 1 metro o alguna cosa así, pero es ancha. Y entonces muchas de las alumnas se sentaban allí, recargadas en el arco, a estudiar o a ver el jardín, que el jardín siempre ha sido muy bonito y muy interesante. Y yo estaba siempre constantemente, y cuando me veían rápidamente se bajaban. Subía yo la escalera y rápidamente se quitaban de ahí donde estaban. Pero las que pensaban que no les iba a decir nada permanecían ahí, y entonces ahí les leía la cartilla diciéndoles, no están ahí, no es porque no quiera que estén, es que es muy peligroso, no hay medio de protección, cualquier descuido que tengan, pues se puede caer alguien. Y hecho que sucedió. ¿Ya? Un día se cayó una de las muchachas de la segunda planta hasta la primera, entonces hasta el piso del jardín, que es cemento. Yo no sé cómo, afortunadamente no sufrió más que lesiones menores, pero se dio. Y de ahí pues hicieron la burla de que lo que teníamos la culpa, que porque no les habíamos enseñado a volar, ¿verdad? Entonces cosas como esa, ¿verdad?, que se dan entre los estudiantes. Yo me la pasé muy agradablemente en los tiempos que estuve ahí. 47 años más o menos, que a partir de esta fecha, 1972, dijo. Sí. 74. ¿En qué momento cambió como ese esquema? Y no sé si haya cambiado ahorita realmente, pero era un esquema más enfocado al género femenino, ¿no? Sí.
cambió este formato a uno mixto porque... No, nunca hubo limitación. Okay. Nunca hubo limitación. Es decir, cualquiera, hombre o mujer, podía inscribirse. Sin embargo, como que la sociedad, las personas pensaban que era una labor más propia de una dama, de una mujer, y que no era una actividad que debiesen desarrollar hombres. Por una razón muy sencilla. Las trabajadoras sociales interactúan mucho con mujeres, porque normalmente las mujeres son como madres, las jefas del hogar, mientras que el padre no está, o porque está trabajando, o porque no existe, o porque ha muerto. Entonces es más difícil hacerle confesiones de intimidad a un hombre que a una mujer, porque se entienden. Inclusive una de las normas de trabajo social es no identificarse con el caso. Lo que luchábamos mucho porque no fuera así. Sin embargo, a veces no podíamos hacerlo. ¿Por qué? Por la edad de las muchachitas que teníamos como estudiantes. Entonces una señora que se estaba quejando o planteando como consulta de qué hacer. ¿Por qué? Porque el marido era un abusador, era un golpeador, era un borracho, era un individuo que no aportaba, que los hijos tenían necesidades, en fin, todo el cuadro que se puede pensar de una familia deprimida y en la pobreza. Pues algunas de nuestras estudiantes venían de esas casas y entonces pues identificaban. Y una maestra una vez me dijo, oiga, fíjese que tenemos que cambiar a este grupo a otro sitio. ¿Por qué? Dice, porque pues encontramos a las madres que estaban teniendo necesidad de la consulta llorando. Y la trabajadora social, entre comillas, porque era estudiante, también, ¿verdad? Es decir, compartían y se identificaban con el problema. Claro, esto es así como un caso excepcional, pero la idea era que se pensaba que debían de ser mujeres. Es exactamente igual para el caso que sean mujeres u hombres. A mucha gente le da más confianza que sea un varón el que les consulte o les aconseje, absuelva la consulta o les aconseje. ¿Por qué? Porque pues consideran, no sé, de acuerdo con la formación de cada quien, que puede tener mayor autoridad o menor. Por supuesto que yo considero que en ambos casos, en ambos géneros, la autoridad es la misma, ¿verdad? Si a eso le agregan ustedes la dulzura, la compasión, que no se debe tener compasión, es un sentimiento que se debe de echar a un lado, pero la presencia, pues a mucha gente les da más confianza una dama que un varón. En la carrera específica y así como lo maneja, se me hace como que hay gran empatía, pero se debe dejar a un lado la empatía. Totalmente. ¿Sí? Sí, no, porque si usted empatiza con una de las partes, se identifica con ella y entonces como profesionista no va a poder resolver el problema. Tiene que ser translúcido, tiene que ser totalmente neutral. Porque y ese problema lo hemos visto actualmente en todas las disciplinas. Hoy se ha dado mucho impulso a la presencia de la mujer en todas las carreras, se lo digo por experiencia en la parte práctica de la abogacía. Se tienen, por ejemplo, mujeres juezas en los juzgados familiares y en los juzgados que ahora tienen una implicación también de carácter penal, mujeres. Y los abogados les tenemos temor a las mujeres. ¿Por qué? Porque se identifican, más cuando representamos a los maridos, porque se identifican con la mujer
Y esto es totalmente humano y es comprensible. Entonces, hay unos que son muy profesionales y que no lo hacen, pero no sé si en su fuero interno, en su muy interno fuero, todavía hay esa identificación. Es cuestión de profesionalismo, ¿verdad? Por las definiciones que nos dio al principio, me parece como que un trabajador social, como lo hace, parece como un psicólogo, porque también busca la felicidad, y el psicólogo como que busca el yo interno, o sea, porque de ahí salió la escuela de psicología. Así es. O sea, entonces como que sí. mezclen, o sea, hay algo de... Sí. Sí, ¿verdad? Sí, tienen una interconexión muy, muy importante. No puedo definir la psicología porque me meto en un terreno, bueno, también en el trabajo social, que me es extraño. Bueno, el trabajo social no me es extraño, pero no es mi campo. Pero la psicología, algunos inclusive no creen que sea una ciencia. La psicología tiene unos fines más puntuales que el trabajo social. Por eso el adjetivo social. La psicología tiende a lo individual y lo otro tiende a los grupos. Esa es la diferencia. Y por supuesto que se utilizan grandes dosis de los aportes de la psicología en trabajo social. Se llevan en la currícula de trabajo social disciplinas de la psicología misma, y disciplinas alternas a la psicología para aplicarlas. ¿Por qué? Porque la actividad de los individuos que forman los grupos va a impactar sobre los propios grupos. Entonces, sí tienen son primas hermanas, podríamos llamarles, ¿verdad? No son lo mismo. ¿Algún cambio que haya? Bueno, obviamente siempre hay cambios, pero en este transcurso desde que inició esta currícula, esta materia de trabajo social, primero como nivel técnico y después licenciatura, el transcurso de los cambios que han habido, buenos y malos, ¿qué identifica usted? Bueno, más cambios buenos, por supuesto. Primero impactó en la matrícula, eso es evidente, y eso lo podríamos considerar malo porque hubo una captación menor de alumnos, pero después se regularizó. Y por supuesto que un trabajador social hoy, con el nivel de preparatoria y con 10 semestres, además de la preparatoria, pues tenemos un profesionista íntegro, no porque el nivel técnico no lo sea. Inclusive en las autoridades de la universidad, en la junta directiva, me decían, oye, pero es que el nivel técnico, muchas de las alumnas lo que van a hacer es, porque eran de las comunidades cercanas a Durango, teníamos muchas alumnas de las poblaciones aledañas a Durango, dice, van a contraer matrimonio y se van a integrar a una familia y ya no van a ejercer. Digo, no, sí van a ejercer en su propia casa. Es decir, van a aplicar los principios de trabajo social en la educación de sus hijos, en su relación con el marido, en su relación con la familia paterna e inclusive con los vecinos, y va a ser una célula transformadora. Y en efecto lo fue. Hoy está más institucionalizado. Hoy, por el nivel licenciatura, pues los trabajadores sociales trabajan en eso, en instituciones. Y por supuesto que su nivel de impacto es mayor. ¿Algo para cerrar? Bueno, sí. Quiero hacer un especial reconocimiento a todas las gentes que cooperaron conmigo o que trabajaron conjuntamente conmigo para la integración de la Escuela de Trabajo Social. Y yo agradezco mucho a las autoridades universitarias. Ahora muchos ya no viven, no vive el rector Carlos Galindo, no vive en su tiempo secretario
y después rector José Hugo Martínez. Muchos de los maestros que estuvieron en la escuela ya han fallecido, ha transcurrido mucho tiempo. Sin embargo, yo guardo un especial afecto y reconocimiento por las maestras, que inclusive algunas todavía están impartiendo clases, y sobre todo por los egresados, que en donde quiera que me los encuentro, los veo, me expresan muestras de respeto, de cariño, de solidaridad. Pienso que en la medida de mis posibilidades hice mi mejor esfuerzo por conseguir la escuela desde el punto de vista material, por conseguir la escuela desde el punto de vista académico y universitario, y me retiré con mucha satisfacción, con la sensación de deber cumplido. Espero que todos lo vean así. Mientras tanto, mi agradecimiento eterno, y a ustedes por esta gratísima reunión. Muchas gracias. 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 I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Come on now, who do you think you are? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? I think you're crazy. I think you're crazy. And I think you're crazy, just like me. Ever since I was little, it looked like fun. And it's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. Maybe